Fernando Maximiliano José de Habsburgo, o mejor conocido como Maximiliano de Habsburgo, nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn, Viena. Fue hijo del archiduque de Austria Francisco Carlos y de la princesa de Baviera, Sofía de Wittelsbach, por lo que desde su nacimiento formó parte de la familia real. Esto le permitió ser archiduque de Austria y príncipe de Hungría y Bohemia. Recibió una educación enfocada en el gobierno. Sin embargo, debido a que no era el primogénito, tenía muy pocas posibilidades de subir al poder. En 1857, al estar construyendo un castillo en Trieste, se podía decir que estaba necesitado de dinero, por lo que contrajo matrimonio con la princesa Carlota Amalia, hija de los reyes Leopoldo I y Luisa de Bélgica. Gracias al rey Leopoldo I, Maximiliano fue nombrado virrey del reino lombardo-veneto, que se encontraba en condiciones muy difíciles gracias a la constante intervención del gobierno austrohúngaro en asuntos económicos y a los levantamientos a favor de la independencia de este territorio de Italia. Tiempo después, en 1859, gracias a estos problemas, Maximiliano renunció a su título como virrey. Durante estos años, en México, tenía lugar la Guerra de Reforma, que, como recordarán, fue un conflicto entre los liberales, quienes buscaban la separación del Estado y la Iglesia, y los conservadores, quienes querían restablecer la monarquía en el país. Ambos grupos buscaban el apoyo de las potencias extranjeras como Estados Unidos y Francia. La persona elegida por los conservadores para convertirse en emperador de México, gracias a la recomendación del emperador Napoleón III, quien apoyaba el establecimiento de una monarquía en México para frenar el crecimiento de los Estados Unidos y obtener beneficios del gobierno que se establecería en el país, fue Maximiliano de Habsburgo. Para convencerlo, los conservadores le dijeron que sería recibido con todos los honores y que sería emperador de México por un largo periodo de tiempo. Así que como no tenía oportunidad de ser emperador en Europa, renunció a todos sus cargos y partió hacia México. Maximiliano y su esposa llegaron el 28 de mayo de 1864 a Veracruz en una embarcación llamada Nábora, y se dice que desde el momento en el que llegaron se dieron cuenta del problema que enfrentaba el país, afectado por guerras previas y la división de la población en dos grandes grupos. Oficialmente tomó la corona el 10 de abril de 1864, dando inicio al Segundo Imperio Mexicano. Volvió a contar con el apoyo de Napoleón III, que antes de su llegada había mandado tropas para controlar a aquellos que no querían una monarquía, es decir, los liberales. Al contrario de lo que muchos esperaban de Maximiliano durante su gobierno, trató de fomentar el crecimiento económico y social, para poder apoyar a las personas y que todos pudieran tener una mejor calidad de vida. Aplicó en México todos sus conocimientos adquiridos en Europa. Sin embargo, sus ideales eran muy liberales, por lo que los conservadores comenzaron a mostrar desacuerdos con él. Apoyó las leyes de reforma, decretó la libertad de cultos, se rehusó devolverle los bienes a la iglesia, restringió las horas de trabajo, prohibió a los menores trabajar, canceló a los campesinos las deudas mayores de 10 pesos, prohibió el castigo físico, además de la compra y venta de obreros. Creó muchos museos para preservar la cultura mexicana y junto con su esposa Carlota organizaron fiestas de beneficencia para la población indígena. Es mal visto hoy en día por la mayoría de la población mexicana, ya que al momento de entrar en la Ciudad de México, en junio de 1864, sobrepasó la soberanía del país, además de que gobernó sin satisfacer a nadie, ya que a pesar de sus buenas intenciones, nunca se vio un verdadero cambio en la situación de pobreza del país. Despilfarró el poco dinero que se obtenía de la recaudación de impuestos, y con el propósito de examinar más de cerca la situación en la que se encontraba México, realizó muchos viajes al interior del país, dejando al mando a su esposa Carlota. Debido a que no había podido controlar los levantamientos en su contra por medio del ejército, se dejó influenciar por el francés Achille Bazin, y el 3 de octubre de 1865 decretó una ley en la que se ordenaba la ejecución de todas aquellas personas que apoyaran la República. Se excusó diciendo que había hecho los mayores esfuerzos para lograr la paz, mediante actos de indulgencia y clemencia, pero que ya no podía seguir con el mismo sistema y que se debía castigar ejemplarmente a los bandoleros y malhechores. Perdió el apoyo de Francia, puesto que su forma de gobernar no favorecía al gobierno francés. Por lo mismo, se ordenó la retirada de las tropas francesas que impedían el derrocamiento del emperador. Carlota, al ver la situación, trató de pedir apoyo en Europa para evitar la caída del imperio. Sin embargo, al no recibir respuesta positiva, Maximiliano decidió vivir en un tiempo en Cuernavaca, lo cual ayudó a Juárez a recuperar el control del país. Las tropas de Benito Juárez sitiaron a Maximiliano en Querétaro junto con sus dos más conocidos seguidores, Tomás Mejía y Miguel Miramón. Juntos fueron juzgados en el Tribunal Militar, en el Teatro de la Ciudad de Querétaro, y finalmente
Fueron condenados a muerte y fusilados el 19 de junio de 1867. Un emperador de México en el gobierno de Benito Juárez. Claro, un rey. Fue un emperador. Para mí Maximiliano es una figura enigmática ya que ya pertenece a nuestra historia. Él pertenecía, vino del linaje de los Habsburgo, traído por el Partido Conservador en el siglo XIX. En el Palacio Nacional. Vivía en el castillo de Chapultepec. Ay, no sé. No, en el castillo de Chapultepec. Con su esposa. Porque ellos eran de un sistema muy cerrado. Querían imponer una monarquía. Quería imponerla y quitó al gobierno. No. Porque lo trajeron casi a fuerzas, o sea, el gobierno estaba bien con Benito Juárez, y pues lo trajeron nada más para imponerlo. El gobierno no lo quería, era el gobierno del pueblo. Uno de ellos era justamente la Constitución. No, también quería defender al pueblo, más, o sea... Porque él era liberal. Ajá, más bien sí, por esas ideas, ¿verdad? Donde se hace mucho énfasis y generalmente siempre tratan de ocultarlo los historiadores es que planeaba hacer una reforma agraria que repartiera las tierras a todos Los campesinos, tenía mucho apoyo a los Ok. campesinos. Pero al final todo eso que prometió jamás lo cumplió. Entonces fue así. La decepción, ¿no? También. Ok. Vinieron querían que agarrar al pueblo mexicano y darnos sus ideas. Las ideas, a lo mejor algunas quedaron... No, la verdad no sé. No tengo ni idea. Buenas tardes, bienvenidos a este pequeño debate en el que se discutirá la verdad sobre Maximiliano de Habsburgo, el segundo emperador de México. Esta noche contamos con la presencia de Luis Felipe Soriano y Ruy López, quienes defienden las decisiones tomadas por Maximiliano durante su gobierno. Por el otro lado tenemos a Natalia Julias y Paola Cárdenas, quienes consideran que las decisiones que tomó Maximiliano durante su gobierno fueron las equivocadas. Durante este debate ambos equipos expondrán su postura de manera clara y concisa durante 30 segundos. Posteriormente tendrán otros 30 segundos para dar sus argumentos y finalmente tendrán 30 segundos más para exponer sus conclusiones. Bueno, vamos a comenzar. Equipo. Sí, nosotros estamos a favor del gobierno de Maximiliano de Habsburgo, ya que él fue el único que tomó la presidencia de México cuando acabó la guerra de Reforma. Él fue elegido por los conservadores, ya que no se tenía ningún gobierno. También porque ha tenido experiencia y su educación está basada en el gobierno, gracias a sus padres. Pues mira, yo opino que podría tener experiencia, pero tener experiencia en una monarquía, no en un país republicano ni en un país que tenía la situación que tiene México, porque él estaba acostumbrado a gobernar un país que no tenía problemas y que no tenía pues, problemas económicos ni civiles como tenía México. Me quedan 10 segundos. Por otra parte, este señor fue traído prácticamente a escondidas, no fue votación unánime del pueblo, no todo el mundo lo quería. Ok, acerca de eso, fue cierto que no se le avisó al pueblo que iba a venir, pero él en cuanto llegó no venía, no tenía en contra nada sobre la población o sobre el gobierno, simplemente él traía nuevos ideales y quería que México fuera mejor y él esperaba que cuando llegara pues se le recibiera con los brazos abiertos, lo cual no fue así, tanto del gobierno conservador como del pueblo. Es cierto que, bueno, vino y esperaba gran celebración por su llegada, pero no todo el pueblo mexicano estaba de acuerdo con que él viniera. Y estuvo mal traerlo si no todos estaban de acuerdo. Además de eso, al final de su gobierno se fue en contra de la población, de una parte de la población mexicana, porque mandó a matar a todos los que estaban, bueno, a torturar
a todos los que estaban de parte de la República, y eso está muy mal. Sí, como tú decías, Maximiliano se puso en contra del pueblo, porque al principio él quería ver por el pueblo, como al construir museos que preservan las tradiciones de México, al inculcar más educación, a proteger a los campesinos y a los niños. ¿En qué caso de los niños? Al evitar que trabajaran. Te quedan 10 segundos. Sí. Ya se acabaron los 10 segundos. Bueno, pues mira, respecto a lo que dice que favoreció mucho a la población, yo opino que, bueno, en los estudios que he hecho, que él gobernó sin satisfacer a nadie, despilfarró todo el dinero y no le importaba la economía del país. O sea, sabiendo que el país estaba en la calle, puso en primera instancia, en preferencia, cosas que eran sin importancia en lugar de cosas que necesitaba el país. Bien, bueno, ahora cada equipo tendrá 30 segundos para exponernos sus conclusiones acerca de este personaje. Equipo a favor puede comenzar. Concluimos que Maximiliano fue un hombre que venía con muy buenas intenciones al país y que él venía con un modelo para mejorar y superar, llegar a ser una potencia, lo cual no se logró por el apoyo que no se le dio en cuanto a la población y el gobierno, que fue una incongruencia. Y Ya acabamos. ¿Equipo en contra? Nosotros creemos que sí, Maximiliano tal vez venía con buenas intenciones, pero no conocía la situación del país, tanto que hizo viajes para conocerlo, en lo que dejaba a Carlota a cargo, lo que está mal, y también mucha parte de la población no lo quería. Y cómo puedes tener un gobernador que pues no es querido por la población, que no es bien reconocido. Además de eso, el gobierno de Benito Juárez estaba empezando a funcionar y fue justo cuando lo quitaron. En lugar de resolver el problema de antes, trajeron otra. Bueno, muchas gracias, estimados participantes, por exponernos sus posturas acerca de este personaje. Ahora, concluyendo con este debate, me gustaría recordarles que Maximiliano forma parte de la historia de nuestro país, haya sido un héroe o haya sido un villano. Gracias. ¿Sabes dónde vivía Maximiliano? En Inglaterra. ¿Corto para el caliente? ¿Qué se fuera necesario? Con este debate, recordemos que Maximiliano... ¿Y qué te dicen en tu casa del corte? no se metan a mi vida. Ajá. Disfruten la